legales, ¿cierto? Entonces ahí hay una culpa, ahí hay una responsabilidad de esa persona no puede alegar buena fe, no puede alegar buena fe porque sabía que algo externo estaba sucediendo ahí, no era el Estado el que estaba, eran grupos ilegales los que estaban allí, ahí no puedo alegar buena fe, ¿me hago entender? Sí, pero señor. por supuesto. Eso es buena fe exenta de culpa es. Hay que hacer claridad nuevamente, lo tratábamos desde el principio, si usted no tiene los papeles que lo acreditan como dueño de la tierra se puede presentar, pero ¿qué pruebas le van pidiendo a uno? O sea, yo cómo demuestro, así no tenga los papeles ni el registro de propiedad, que eso era mío. Como te decía ahorita, nosotros hacemos una investigación, nos trasladamos hasta el lugar donde la persona dice tener la tierra. Lo primero es mirar que efectivamente la tierra que esté reclamando sí exista. Hacemos un estudio de contexto, de mirar que la persona, si uno vivió en un sitio, alguien debe decir, si yo estuve allá, esta persona vivió acá. Hay que hacer una investigación. Pero la persona tiene que ir. No. Ah, bueno, Sino, sí, porque eso es importante, hay... porque es que yo tengo miedo, yo no quiero volver allá, o lo que usted decía ahora, los recuerdos, todo lo que me pasó, no, yo no quiero... Nosotros tenemos, cuando se hace la declaración, se hace una ubicación catastral a través de una ubicación satelital, donde hacemos la ubicación del predio exacta, o sea, tenemos ya las coordenadas para ir. Si de pronto hay la necesidad y se le pide al usuario que nos ayude pues con la ubicación, pero no es necesario, no es obligatorio que nos acompañen en estas diligencias. Elvia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Elvia, aquí estamos para resolverle sus inquietudes. Adelante. Vea, lo que pasa es que yo tengo una inquietud y quiero preguntarle al doctor ahí, por lo que mi esposo es desaparecido y él hizo una venta parcial en Río Negro, en una finca, y él dejó 600 metros. Resulta de que yo fui y reclamé los 600 metros, pero a mí me dijeron que no, que mientras el señor no apareciera, él no me entregaban nada. Después de eso vendieron la finca. En este momento están construyendo en la finca y yo tuve una abogada y la abogada me dijo 7 años que sí, que tranquila, que el señor iba a arreglar, que él me iba a reconocer el terreno. Y resulta y sucede que cuando yo menos pensé, ella hace un año me dijo, no le, vea, tenga, vaya, lleve estos papeles a restitución y que para que a ver qué le pueden hacer. Y hasta el momento... Y entonces, yo dejé eso así quietecito y yo le dije a ella pues que me parecía un irresponsable porque me había dicho, que apenas me había dicho ahora, viendo que me puso a hacerme todo eso 7 años. Aparte de que ella me iba a hacer por la desaparición de mi esposo para darme la partida de difusión, tampoco me la pudo hacer. Muy bien. Y luego ahora yo tengo otro abogado pues haciéndome lo de la desaparición de él. Uh-huh. Entonces ya yo quiero saber si yo puedo reclamar ese terreno o tengo que ir allá porque es que el señor no ha querido arreglar con nosotros y son 600 metros. ¿Eso en qué año pasó? ¿Ah? ¿En qué año pasó? ¿En qué año fue que él vendió supuestamente? Eso lo vendieron y ya están construyendo allá. ¿Pero en qué año lo vendió? Eso él lo vendió como en él se desapareció en el 89. Ah, bueno. Bueno, eso sí es importante. Yo creo que lo que pasa es que la ley nos pone unos límites y dice que es a partir del 1 de enero de 1991. Si el hecho que provocó o que ocasionó la pérdida, en este caso el despojo de la propiedad, fue antes de 1991, debe reclamar por justicia ordinaria. Sin embargo, si la documentación está siendo transferida después de 1991, cabe una interpretación. O sea, ella dice que ahora están construyendo, que ha habido 2 posteriores ventas. Doña Elvia nos está hablando de 1989, la desaparición del esposo. Pero el hecho del despojo de la tierra o el abandono de la tierra, la fecha, si es posterior a 1991, estaría en esa parte, en el marco de la reclamación. Yo creo que es importante de todas maneras que doña Elvia tenga claro que que ha perdido la tierra, esos 600 metros, por gente que ha sido la guerrilla, las autodefensas, grupos paramilitares, BACRIN, no es con el vecino que tiene un conflicto al lado de linderos, ni es una pelea, no es una discusión sucesoral entre hermanos, no, tiene que ser con ocasión del conflicto armado, guerrilla, autodefensas,
víctimas de agentes del Estado, o BACRIM, dice hoy un juez, falta por confirmarse ese aspecto que también sea de la BACRIM. Pero es bueno que se acerque a la unidad de restitución de tierras. Aquí hay una oficina en Medellín, en el punto de la Oriental, frente al éxito de San Antonio. De San Antonio. Ahí en el 7º piso está para que la asesoren de manera directa. Y recordemos dos cosas. Doña Elvia nos está diciendo que hace 7 años ha tenido representación jurídica. Pues bueno, los jueces que se crean a partir del año 2011, o sea, año y medio atrás, 2011, junio del 2011, 2 años ya, pueden acumular todos los procedimientos. Antes eso no existía. Entonces, su abogado puede solicitar que le acumulen todo ese proceso en uno de los jueces de tierra. Don Gerardo, muchísimas gracias. A Mónica también, porque nos ilustró más sobre el tema de restitución de tierras. Y el próximo jueves hablaremos del monto para la reparación a víctimas. Esto se refiere concretamente a la indemnización y estaremos tocando el tema relacionado con las víctimas. Ustedes se pueden comunicar durante el programa para que les sean solucionadas y resueltas todas sus inquietudes y dudas al respecto. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día. Mónica, Jaime, muy amables. Muchas gracias. Nos veremos nuevamente, don Gerardo. Nos vemos el próximo jueves. Sí, señor. Nosotros volveremos mañana en punto de las 6 de la mañana para estar con ustedes en estas Mañanas con Voz. Chao. Como todos los martes y jueves, tenemos un espacio bien importante de Mañanas con Voz para hablar de reparación de víctimas y restitución de tierras. Hoy concretamente el tema es restitución de tierras. Ojalá las llamadas que recibamos tengan que ver directamente con este tema. Les recordamos que en el máster tenemos a personas especialistas en el tema que verifican cuál es su situación, en qué parte del proceso está y podamos resolverles las dudas. Restitución de tierras, Mónica, el tema hoy entonces. Por supuesto, si hay alguna víctima, yo quiero insistir en que esta es una sección de servicio y queremos atenderlos a todos, que sepan en qué va su proceso, cómo les podemos ayudar, qué tienen que hacer, por dónde empezar, a qué tienen derecho, todas las dudas. Así que si hay una víctima, ya Jaime ha dicho que hoy queremos hablar concretamente de restitución de tierras para sesgar un poquito las dudas y poderles ayudar a todos, pero en el máster tomarán las inquietudes y el próximo jueves nos dedicaremos a las víctimas como tema especial y particular. A la reparación. Y está con nosotros el señor Gerardo Vega, el director de la Fundación Forjando Futuros, y Mónica Restrepo, que trabaja directamente en la unidad de restitución de tierras. Bienvenidos a Mañanas con Vos, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo está, Buenos días, Gerardo? Jaime, ¿Cómo le va? Mónica, muy buenos días. Sí, a la expectativa de que la gente tramite y pregunte sobre la devolución de su tierra de acuerdo a la ley 1448 que permite que se devuelvan las tierras a los que se las quitaron. Entonces, empecemos por el paso a paso. ¿Qué es lo primero que yo hago para reclamar mi tierra? Bueno, lo primero que deben hacer cuando quieran reclamar sus tierras es dirigirse a la unidad de restitución de tierras más cercana. Aquí en Antioquia tenemos 3 unidades, una en Apartadó, una en Caucasia y aquí en Medellín. Luego de dirigirse a la unidad deben hacer una declaración donde nos cuentan qué pasó con sus tierras, como si fue que se las despojaron, las abandonaron. Y adicional a eso ya empieza pues, el proceso donde se hace la inscripción.
restitución. Yo la voy interrumpiendo porque van surgiendo las dudas y mucha gente piensa que es necesario entonces llegar con las escrituras. Vea, es que esta era mi tierra, yo la tenía en dónde, este es el registro. En la mayoría de los casos, si se trata de un despojo, de desplazamiento, yo quedé sin nada, no tengo papeles, no tengo nada que acredite esa tierra como mía. ¿Igual me puedo acercar? Sí, toda persona que haya sido víctima de despojo, abandono o incluso si vendió su tierra y por causa del conflicto armado tiene derecho a reclamar. O sea, lo obligaron por decir y a Sí. un precio más bajo de lo que valía. Inclusive, si no tiene ningún documento, esta es una ley especial donde entendemos que son víctimas, donde entendemos que hay personas que apenas si salieron, o sea, lograron salir con vida. Entonces, es injusto pedirle que presente documentos. Cualquier persona que tenga, que sea afectado por el conflicto armado y que haya perdido sus tierras por este motivo, tiene derecho a iniciar el proceso de restitución. Gerardo, listo, yo me identifiqué con lo que Mónica está diciendo, yo siento que tengo derecho a hacer esa reclamación. ¿Me tengo que asesorar de alguien? ¿Me debe acompañar un abogado? ¿O cómo se adelanta ese proceso? Quiero decir que además de las oficinas que hay para atender estos temas, una en Caucasia, otra en Medellín y otra en Apartado, se pueden acercar a cualquier personería de los municipios, porque es lo que la gente más cerca tiene, las personerías. En Antioquia son 125 municipios, pues hay 125 personerías, a cualquiera ellas pueden ir. Una vez la persona identifique que está dentro del caso, que fue afectado por la guerrilla, por las autodefensas, por las BACRIN, dice ya una sentencia de un juez en Zulia, norte de Santander, también lo de la BACRIN, y víctimas de agentes del Estado, policía, ejército, DAS, a través de cualquiera de ellos que haya sido afectado, puede reclamar. Debe llenar un formulario, como ya lo expresaba Mónica, no necesita llevar documentación. Si la tiene, mucho mejor, ayuda mucho más. Ayuda a que lleve la copia de escritura, la resolución del INCODER, la carta promesa de compraventa o el papel donde firmó el documento de que lo vendía o que lo compraba. Pero si no cualquiera tiene de esos nada, documentos. no importa. No importa. Si no tiene nada, también puede ir, tener muy clara la historia en la cabeza. Saber que que fue obligado a abandonar su tierra, no la pudo seguir trabajando, o que le alteraron la documentación, cambiaron la firma en la escritura o en cualquiera de estos documentos. Y tener claras las fechas. Tener claro, vamos, la fecha. Y recordemos una cosa, es para hechos ocasionados a partir del 1 de enero de 1991. 1991. Las personas hacia atrás no las cobija esta ley. A partir del 1 de enero de 1991 hacia acá. Personerías o las oficinas de la unidad de restitución Gerardo, vuelvo de a la tierras. pregunta. Cuando usted dice puede ir solo o necesita alguna asesoría jurídica de cualquier tipo legal que le permita adelantar este proceso. Sí, Mónica, puede ir solo y tiene un servicio gratuito. Los abogados de la unidad de restitución de tierras están en el deber, en la obligación legal de asesorarlo y representarlo judicialmente ante el juez posteriormente. Si el caso aplica, lo pueden llevar ellos. La unidad tiene esa obligación legal, según la ley. Y los abogados de la Defensoría también lo pueden hacer. La gente tiene tres opciones. Acudir a un abogado de la unidad de tierras para que lo lleve de manera gratuita, todos estos trámites son gratuitos, a la Defensoría del Pueblo, o si la persona prefiere, contrata a su abogado. Nosotros siempre hemos dicho, hay un trabajo del Estado para que eso sea gratuito, no requieren buscar un abogado contractual, pagarlo, pero si la persona desea también puede hacerlo, Pero hay abogados de la Defensoría y de la unidad de manera gratuita. Mónica, yo llego y ya expuse mi caso, me lo reciben, yo ya soy ¿qué? Ya tengo un registro en la unidad de restitución de tierras, ¿y qué pasa después? ¿Cuánto tiempo empieza a correr antes de que me solucionen o me aprueben ese registro? Cuando ya declaran, queda inscrito, se le da una constancia de esa declaración. Pasados 60 días, prorrogables hasta por 30 días, la unidad tiene para que sea aceptado o no, en este caso incluido. La interrumpo otra vez. La unidad acepta, pero todavía no empieza como la restitución. Es decir, yo voy y cuento mi historia, tienen 60 días que se pueden extender a 90 para decirme, listo Jaime, a usted le quitaron la tierra.
y ahí ya viene otro proceso, ¿cierto? Ya viene un proceso donde se hace, en caso tal de que el predio esté ocupado, se hace una demanda para que en contra de este tercero que está ocupando el predio, y ya entonces viene un proceso judicial donde se determina quién tiene el derecho a la tierra y cuál es el beneficio para cada uno de estos. Cuando ya se tenga la decisión, en caso de que sea negativa, esta va automáticamente a una revisión. Cuando sale favorable, hay 3 posibilidades que contempla el juez o el magistrado, dependiendo del caso. Es la restitución de la tierra, o sea, la devolución de la tierra que le quitaron. De esa misma, exactamente, donde yo vivía. Eso. Sí. La segunda opción es darle una propiedad con similares condiciones, pero en otro lado. Pero si tampoco es posible por cualquier circunstancia, la última opción es una compensación económica de acuerdo al valor comercial de la propiedad. Ahí hay un punto importante y es, yo no puedo regresar a la misma zona, entonces, o por temor o por cualquier circunstancia, y lo que dicen ustedes de características similares es, yo estoy en Urabá, tierra caliente, zona bananera, ¿puedo exigir una zona similar? O sea, ¿eso se refiere con que puede ser igual? O sea, el usuario, en este caso la víctima, puede pedir lo que él considere que es más favorable. Sin embargo, quien decide cuál de las 3 opciones le da es el juez. Por decir, yo como víctima digo, yo no quiero regresar allá, yo viví cosas muy desagradables, no quiero. Y si le da argumentos de peso para el juez, él lo va a tener en consideración. Obviamente, pues hay un proceso de investigación, hay un proceso donde se analiza la situación que pasó en ese entonces, porque recordemos que aquí personas desde el 91 ha pasado mucho tiempo. Sí, claro. Entonces, esto debe estar apoyado en una investigación. El juez tampoco va a decidir pues sin argumentos. Yo quería poner 2 ejemplos sobre eso, si me permiten. El juez es el único que decide ese tema, el orden. Primero, le restituye la misma tierra, le da una similar o lo compensa económicamente. En ese orden el juez decide y él es el único que decide. Tierras minadas, oriente antioqueño. Pues si no han sido desminadas, va a ser muy difícil que el juez le diga, váyase para esa tierra. Tendrá que darle una similar, con iguales características de la tierra, pues de la productividad. Eso se mide por la UAF, una medida que tiene el INCODER, y o lo compensa económicamente. Entonces, por ejemplo, tierras minadas, o en zona minera, Bajo Cauca, donde las tierras han sido destruidas por la actividad minera, pues allí no es posible la restitución. Sí, será porque el juez no el hay que para tendrá que cultivar, no. ha sido removida toda la tierra de tal manera que para la productividad que se busque y para lo que se utilizaba no era posible, pues tendrá que hacerse otra restitución, ¿cierto? O las viviendas, porque aquí en Medellín, el desplazamiento intraurbano ha llevado a que mucha gente pierdan la vivienda. O les haya sido despojada su vivienda o les hayan obligado a abandonarla. Y muchas de esas casas están destruidas completamente. Bueno, allí podrá el juez decidir entonces si lo compensa o le sustituye por una de similares características. Quiero recordar a los televidentes que se pueden comunicar con nosotros al 441-2100, particularmente si tienen un proceso en curso con respecto a la restitución de tierras o si quieren saber si tienen derecho o no a reclamar. Cualquiera de estas 2 opciones es válida para que se comuniquen con nosotros y directamente resolvamos estas dudas. Hay un componente en esto de la reclamación para que sea restituida la tierra, y es que muchas veces, la gran mayoría de veces, esa tierra ya está ocupada por otra persona, que puede haber sido la que despojó a esa persona o puede haber sido que la compró, no sabía. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se tiene en cuenta ese testimonio de la persona que está habitando esa tierra? Cuando hay un tercero, puede ser una persona que compró de buena fe o puede ser una persona de mala fe, es decir, el que le despojó la tierra, esa persona tiene un tiempo para que se acerque a la unidad de restitución de tierras y presente su... Sí, es como su declaración. Sí. O sea, vea, yo vivo ahí, la compré hace tanto tiempo. Presente sus pruebas, sus argumentos, sus documentos y va a ser tenido en cuenta. Entonces, en este caso ya no entraría un juez, sino un magistrado, o sea, un ente superior, donde van a analizar todas las pruebas que presente este tercero y las que ya presentó
la víctima, el declarante, y ya entrará entonces él a decidir cuál de los dos es el que tiene el derecho sobre la propiedad. Obviamente, si es una persona de fe, de buena fe, se contempla que tendría derecho a una compensación, pero si es una persona de mala fe, pues obviamente estaría también en todo lo que dicta la ley, que incluso puede ser hasta 12 años de cárcel. El juez es quien determina a qué tiene derecho, si a devolverle su tierra, a darle una con características similares o una indemnización, o la víctima puede decir, no, vea, yo definitivamente no quiero saber de tierras, deme la plata. La gente puede solicitar y de hecho lo solicita, pero es el juez la única autoridad facultada para decir si le da la misma tierra o si lo compensa. Es el juez. La víctima puede solicitar, pero es el juez el que decide sobre ese tema. Yo quiero decir que dos etapas. Ustedes han preguntado al comienzo, bueno, ¿cómo inicia esto? Ante las oficinas, como lo explicaba la doctora Mónica, o ante las personerías, y luego ellos documentan los casos, reúnen la copia de escritura, de la resolución, un comunicado de prensa. Lo que pasó allí, ¿qué pasó? Fue que hubo una masacre, ¿por qué la gente se fue? ¿Quiénes lo ocasionaron? ¿Fue la guerrilla? ¿Fue las autodefensas? ¿Fueron Bacrín? Y luego le pasa eso al juez. Y el juez estudia eso, presenta la demanda ante el juez, y el juez estudia y decide qué hace. Yo quería explicar sobre lo que acabo de decir, porque muchas personas que hoy están sobre esos predios, que fungen como propietarios o como ocupantes, la mayoría alega que fueron de buena fe. Yo quiero decir que es buena fe exenta de culpa. La culpa es el típico accidente de tránsito. Tú te pasas un semáforo en rojo, no querías hacerle daño a una persona, pero lo hiciste. Lo hice. Ahí hay una víctima ocasionada por una culpa tuya, te pasaste el semáforo en rojo. O te ibas con el carro sin frenos, pues sabías que podías ocasionar. Lo mismo pasa, voy a poner un ejemplo, Higuamandó Curvaradó, en el Chocó, 1997, 95, todo el mundo sabía que eso estaba ocupado por los paramilitares, grupos paramilitares. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo soy muy buen negociante y fui y compré tierras en Higuamandó y en Curvaradó, en el año 96. Pues que todo el mundo era evidente que eso estaba controlado por grupos